Buenas noches, mi nombre es Kevin Franco. Mi equipo está conformado por Carlos Mesa, Gilberto Herrera y nosotros hablaremos sobre los tipos de métodos no científicos y el método científico. Los métodos no científicos son aquellos que están compuestos por el vulgar y el empírico. El vulgar es aquel que se conforma de información sobre un objeto o algún fenómeno, sin investigar a profundidad la causa raíz de los hechos. Y el empírico, su aceptación se basa en la experiencia de una persona y no tanto en una experiencia en general. Tal vez te estés preguntando qué es el método científico. Este método es aquel proceso destinado a explicar fenómenos y enunciar leyes que den cuenta de dichos fenómenos sobre la base de diferentes mecanismos, entre ellos el razonamiento, la observación y el establecimiento de relaciones. Es a través de este método que se realizan las investigaciones y se hacen los conocimientos que se llevan a cabo en los avances de la ciencia. Después de saber la definición de este método, un método científico, seguiremos con lo siguiente que son los pasos. Primero tenemos la observación, que se dice que debe estar atento al mundo para reparar algo puntual y rápido. Después vienen las preguntas, que es cuando debes de hacer la formulación de preguntas sobre la observación que tuviste en el paso 1. Ahora seguimos con la hipótesis. Tras tomar todas estas preguntas que se hicieron tras la observación, uno puede plantear una idea que explica de modo general lo observado. Ya que tenemos estos pasos, ahora hacemos la experimentación. Como su palabra lo dice, a través de uno o varios experimentos cuidadosamente pensados, uno trata de poner a prueba la hipótesis planteada. Y por último serían las conclusiones. Ahí es cuando se dan cuenta y se sacan los resultados de si la hipótesis planteada es verdadera, falsa o si funciona o no funciona. Mencionaré algunas características del método científico, que serían sistemático, universal, analítico, específico, comunicable, objetivo, provisional, fáctico, explicativo, sintético, transformador y verificable. Después les mencionaré más o menos un ejemplo de lo que podría ser el método científico. Supongamos que un niño al tocar el fuego habrá confirmado que definitivamente ya no le va a dar frío. En cierto modo le da calor, pero de seguro se quema cuando lo toca. Por lo tanto, se le queda un aprendizaje en la cabeza a modo ley: siempre que me toque el fuego me voy a quemar. Sin embargo, esta ley que el niño estableció siguiendo los pasos del método científico podría ser demostrada como falsa o bien corregirse, pues la realidad es que si te mojaste las manos con agua fría antes de tocar el fuego o usaste guantes resistentes a él, podrías tocar el fuego sin quemarte mínimo por un corto periodo de tiempo. Bueno, ahora mis compañeros les hablarán sobre los tipos de métodos no científicos ya mencionados anteriormente. Buenas noches, mi nombre es Carlos Mesa y en este video les voy a presentar lo que es un método analítico y un método sintético. El método analítico es aquel proceso de investigación empírico y analítico que se enfoca en la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes o elementos para determinar sus causas, de la naturaleza y los efectos. La definición del análisis es el estudio y examen de un hecho u un objeto. Es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Es primordial que para llevar a cabo un método analítico se necesita conocer la estructura o la naturaleza del fenómeno y del objeto en sí, eh, para entender su esencia e impartir a una apropiada investigación. Este método nos va a ayudar a conocer más el objeto del estudio y sus características, con lo cual se pueden explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Las características que conforman este método analítico son cuatro. Una es no considerar sus conclusiones finales o infalibles. Pueden estar sujetas a cambios gracias a nuevas investigaciones que refuten alguna hipótesis. Otra característica es que el método está abierto a la incorporación de nuevos conocimientos. O sea, no puede cerrarlo, pueden incorporarse nuevos conocimientos o nuevos procedimientos con el fin de asegurar un mejor acercamiento a la verdad o la realidad. 3. Necesitas muestras. El muestreo es una parte importante del método analítico. Si se toma mal la muestra, los resultados serán erróneos o irreversibles. O sea, hay que tener un buen conocimiento, un buen cuidado al tomar muestras para cualquier
método que vayas a utilizar, hacerlo de la manera más correcta. Y 4, se consta de una experimentación que se pueden tener errores y al final sacar lo cierto. Se pueden hacer experimentos para sacar los errores que haya, para saber si va a concluir bien ahora sí que el estudio, y o para conocer si en verdad lo que se está analizando si es verdad o no sé qué tipo de hecho sea. Otro método que existe y que les voy a explicar es el método sintético. En otras palabras, el método sintético es aquel que permite a los seres humanos realizar un resumen de algo que conocemos, realizar algún resumen de algún proyecto que tengamos o de alguna actividad. La síntesis es un proceso mental que busca comprimir la información presente en nuestra memoria. Este proceso opera de tal forma que somos capaces de identificar todo aquello que conocemos y abstraer las partes más importantes y particularidades de ello. Como lo mencionamos, es un resumen de todo lo que podemos ver o, o poder vivir. De esta forma somos capaces de reintegrar estas partes, creando una versión corta que pueda expresar la información más importante sobre lo conocido. Este método es analítico, pues es un proceso que va más allá de lo meramente mecánico. El método analítico abstrae la esencia del conocimiento de forma organizada y premeditada. En este sentido, Engels afirmaba que el análisis es esencial para la existencia del método sintético, ya que permite abarcar la totalidad de lo conocido y únicamente tomar aquello de mayor relevancia e integrarlo para expresar la misma idea de forma más concisa. Las características de este método sintético, una es que el método sintético exige que sean expuestas todas las partes que componen el conocimiento antes de que sea analizado y resumido. Otra de las características es que de esta forma los principios, definiciones y nociones deben ser aclarados de forma tal que puedan ser desconstruidos y reconstruidos posteriormente. La verdad sobre cuestiones generales siempre debe ser expuesta para poder emitir verdades particulares y concretas. Y otra es que depende de la naturaleza del método sintético, es siempre pasar de lo universal a lo abstracto o a lo particular en concreto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, a continuación le mencionaré dos tipos de métodos. Uno de los primeros métodos sería el método inductivo. Es aquel método científico que elabora conclusiones generales a partir de enunciados y observaciones particulares, y parte de lo particular a lo general. Algunas de sus características son observación de eventos y fenómenos para su registro y consideración. Otro sería la clasificación y estudio de eventos. Otro sería la constatación o comparación de resultado de análisis. Un ejemplo claro podría ser el agua hierve con el calor, la leche hierve con el calor, el aceite hierve con el calor. Por lo tanto, todo líquido hierve con el calor. Otro método sería el método deductivo. En este proceso el razonamiento parte de una o más declaraciones para llegar a una conclusión. Si todas las premisas son ciertas, los términos son claros y las reglas de deducción son usadas. La conclusión debe ser cierta. Algunas de las características principales serían investigación de fórmulas y teoremas que en forma general están asociadas al objeto de nuestro estudio. Otro sería observación del fenómeno estudiado y recopilación de datos e información necesaria. Un ejemplo podría ser las piscinas requieren bactericidas, el cloro es una bactericida, por lo tanto las piscinas tienen cloro. Muy bien, gracias. Bueno, y eso ya sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido y pues más que nada que hayamos explicado más o menos bien lo que es cada método y en qué consiste. Muchas gracias.